No, se me había olvidado, gracias. La vida útil económica es la frecuencia en el reemplazo de un activo. Y esta no tiene por qué coincidir con la vida útil contable. La vida útil contable es aquella que más de las veces vamos a encontrar como una información provista por el proveedor del activo. Pero resulta que en el mundo real uno no siempre opera los activos en condiciones ideales. Por lo tanto, ha de pasar que entre los costos de mantención correctiva y preventiva que tenemos que hacer, hay veces que vale la pena cambiar el activo o reponer el activo antes que esperar llegar a su vida útil contable. ¿Me entienden lo que digo, no? Niños, Sí, profe. bien. Entonces, lean el ejemplo y díganme qué harían. ¿Qué harían? ¿Qué información rescata? Se está decidiendo si conservar el camión antiguo y repararlo o adquirir uno nuevo. No. Bien, lee todo. Está bien, lo que tú me dices es una de las interrogantes que hemos de responder, pero lee en orden. Entonces ahora vamos a trabajar otro indicador. Relativiza. ¿En qué sentido o qué me refiero con relativizar? Aquí lo que tenemos que acordar es que estadística y en particular cuando vieron estadística hablaron de estadígrafos de dispersión, estadígrafos de dispersión. El que vamos a ocupar aquí, porque nos permite relacionar los días, es el coeficiente de variabilidad. ¿Qué significaría el coeficiente de variabilidad para una situación concreta? Aleatorios que sigan una distribución. Vale. En este caso, el coeficiente de variabilidad va a dar cuenta de la dispersión relativa, del riesgo relativo de los flujos del proyecto. ¿Qué harían por niños? Determinar la vida útil del camión nuevo. Sí, pero ¿cómo? Según la información que te dan, ¿cuál es la vida útil contable de los camiones? 5 años. 5 años. Puede resultar
que en vez de ir reemplazando el camión cada 5 años, convenga hacerlo con una mayor frecuencia, es decir, en un plazo menor a los 5 años. Es el concepto de vida útil. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo creen que lo podrían hacer? Recuérdense el problema de la cañería que perdía gas que hicimos hace mucho tiempo atrás, por allá por abril. ¿Con gradiente? No necesariamente con gradiente, el concepto que había detrás en ese ejemplo que hicimos. No el instrumento matemático. ¿Qué era lo que nos molestaba en ese ejercicio? Cuando nos pedían jugarnos por la opinión del gerente de operaciones o del gerente de finanzas. ¿Qué era lo que ellos veían como distinto? Los años de uso. Por lo tanto, en un caso como este, ¿qué similitud le ves a aquello? ¿Por qué se escucha muy bajo? Tengo el volumen dado. ¿Me escuchan bien o no? Sí, profe. Ya parece que está con problema de súbale el volumen, mi niño, el que me puso en el chat. Quizás el problema sea usted. A ver, les pregunto, cabros, si ustedes son grandes, son adultos. Po. Ponga que usted trabaja en una empresa de flete. ¿Usted podría cambiar los camiones todos los años? Otra cuestión es que le convenga. Le pregunto, ¿podrían ir renovando los camiones todos los años? Sí, ¿Cada 2 años? también. ¿Cada 3? Sí, profe. ¿Cada 5? Sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que les molesta en este caso? ¿Cuál es el atributo distinto o distintivo? ¿El camión sufrió un accidente? No entiendo. Que el camión sufrió un accidente. Estáis agarrando para el fideo, ¿no? La devaluación. El próximo miércoles hay control, cabros. Les digo al tiro, el último control. En estos 15 días ni pescaron la materia, ni miraron el cuaderno. Es que tienen cuaderno. Pero no miraron los apuntes, está claro. Último control la próxima semana, que es la última clase. Para el tiro, antes que se me olvide, tercer control y GECOVES. El 18.
Ya, pues niños. Es lo mismo cambiar un camión o un activo todos los años que cada 2, cada 3, cada 4, cada 5 años. Es lo mismo. No, No. Entonces, ¿cuál es el atributo que molesta? ¿Cuál es la cuestión que nos puede permitir tomar decisiones en este caso? ¿Qué variable? A eso me refiero. El costo de operación y el valor final de cada año. Pero esos son datos, pues estoy preguntando una cuestión conceptual. Que ustedes van a ser ingenieros, cabros. Es más, ahí está la respuesta en la lámina, cómo nadie es capaz de decirlo. los años de uso. Qué desastre, qué desastre. Como obviamente no es lo mismo ir cambiando un camión todos los años, cada 2, cada 3, cada 4, cada 5, obviamente esto lo podemos interpretar como 5 proyectos distintos y evaluar cada uno de ellos y compararlos. A eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Construir los flujos. Con el cuidado, y por eso les hago referencia al ejercicio que vimos en abril de la cañería que perdía gas. Pues el indicador que habremos de ocupar en este caso es exactamente el mismo que definimos en aquella oportunidad. El CAUE. ¿Qué es lo que es el CAUE? Costo anual uniforme equivalente. Entonces se construyen los perfiles de cada una de las distintas situaciones. Como en esencia, exceptuado por el valor residual del camión, solo tenemos costos, solo tenemos costos, solo tenemos costos, los costos los voy a tomar con signo positivo. Y decidimos ir reemplazando el camión cada año, vamos a tener que hoy día invertir en él 4.500 unidades monetarias, lo vamos a operar durante un año a un costo de 3.000 unidades monetarias y lo podemos liquidar en 3.300 unidades. Ese sería el perfil de este proyecto, reemplazando cada año. Pero también podemos reemplazar cada 2. Tenemos que invertir hoy día 4.500, un costo de operación el año 1 de 3.000, según los datos que nos dan, un costo de operación el año 2 de 3.200, con un valor realizable de 2.500. Construimos el perfil y así sucesivamente. Operación del año 1, 3.000, operación del año 2, 3.200, valor realizable y tenemos el perfil. Pero podemos reemplazar cada 3 el camión. Ahí está. O cada 4 o cada 5. ¿Hay dudas? ¿Hay Ahora, dudas? No, profe.
El niño que me habló al final, yo lo escucho muy, muy bajito. Quizás sea la misma persona que me dijo que yo estaba con un volumen muy bajo. Estoy seguro. Bueno, aquí no pueden errar y malentender o malinterpretar. Acá, efectivamente, lo que podemos hacer de manera inmediata, y que lo vamos a hacer, tal cual hicimos en el ejercicio de la cañería, es calcular el valor presente de costos. Pero cuidado, no vaya a pensar que sobre la base de dicho indicador podemos tomar la decisión. No podemos. Ciertamente, en la medida que más vayamos ocupando el camión, los costos, ¿cómo tenderán a ser mayores o menores? Mayores, profe. Obvio. En términos de costo de operación no es lo mismo operar el camión por un año que por 5. Entonces, claramente, el valor presente de costos de la quinta opción es bastante mayor que el de la primera. Diferencia es que esto se da en ciclos de un año, esto otro se da en ciclos de 5 años. Entonces, como el atributo que nos molesta es el tiempo, lo que hacemos es calcular finalmente el CAUE. ¿Qué es lo que es el CAUE? Costo anual uniforme equivalente. ¿Por qué? Porque allí nos independizamos del tiempo, dado que el costo anual uniforme equivalente es el costo anual en el que incurriríamos al ir reemplazando cada 1, 2, 3, 4 o 5 años. Esto es lo mismo que ocurre con los vehículos particulares. Un vehículo particular pasa lo mismo y en algún minuto usted tiene, si es que tiene vehículo, tiene que decidir, bueno, ¿sigo incurriendo en costos cada vez mayores de reparación y operación o cambio el vehículo? Aquí pasa lo mismo, es el mismo concepto que hay detrás. Lo mismo pasa con el televisor, el refrigerador, el microondas, una serie de artículos que tenemos en nuestras casas, poniendo que no son desechables y que se pueden reparar. Hay cuestiones que hoy día son absolutamente desechables. Ahí están los valores presentes de costo. Y ciertamente se cumple nuestro prejuicio, en el sentido de que a medida que más ocupamos el camión, el valor presente de costos va aumentando. 4.002, 7.008, 11.000, 14.000, 17.000. Por lo tanto, no podemos ser tan pájaros de decidir sobre la base de este indicador, porque cuidado, este es el costo promedio anual en ciclos de cada un año, expresado en valor presente. Y este es el costo total en el ciclo de 5 años. Por muy bruto que usted sea, si lo hace a la burda y lo divide por 5, esto le va a dar bastante menor que aquello. Entonces, cuidado. Pero como no podemos olvidar nunca el valor del dinero en el tiempo que se manifiesta vía la tasa de interés o la tasa mínima atractiva de retorno, lo que hacemos es calcular el CAUE, costo anual uniforme equivalente. ¿Cuál es la fórmula? Encontrar una anualidad dado un valor presente. Punto. Es la fórmula que conocemos. P es igual a partido por I, factor de 1 menos 1 más I a la menos N. Esa es la fórmula que estamos calculando. En donde esto es el BPC y eso es el CAUE. Punto. Calculamos los CAUEs de cada opción. Y nos dan 4.006 al año, todos los años ad eternum, 4.498 ad eternum anual, 4.423, 4.439, 4.508. Y usted, desde la óptica empresarial, trataría de maximizar o minimizar los costos. Minimizar. Por lo tanto, ¿cada cuánto tiempo le conviene ir reemplazando los camiones?
3 años, profe. Cada 3 años. Esa es la vida útil económica. Ese es el concepto de vida útil económica. No me voy a forzar a ocupar el camión por 5 años, porque el costo promedio anual, y considerando el valor del dinero en el tiempo ya, sería 4.500, 4.500 y algo, contra 4.400. Basta que este valor sea un peso menor que aquel para que me convenga. Punto. Por lo tanto, la vida útil económica es 3 años para los camiones. ¿Qué significa? Se deben ir reemplazando cada 3. Porque en la medida que se trabaja con un costo menor, ante un ingreso dado, ¿cómo debieran ser las utilidades? Las utilidades son máximas en el año 3. No sé si máxima. En este caso, el tiempo discreto sí. A medida que usted trabaje con el costo menor, dado un ingreso fijo, ¿qué significa entonces? Que la utilidad debiera ser la máxima. Cuidado con lo que estoy diciendo. No es lo mismo maximizar utilidad que minimizar costo, porque metí el ingreso ahora para hablar de utilidad. Y aquí no nos dan ingresos. No nos dicen cuánto gana la empresa con el transporte de cuestiones, con los fletes. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Y ahora respondemos la pregunta A. Perdón, la pregunta B, digo. ¿Cuál es la pregunta B? Si conviene reemplazar el camión chocado y venderlo. Listo. Ahora sí es relevante este pago, más el dato que ya encontramos. Pero ahora pasa a ser relevante el párrafo primero. Si usted lee bien ese párrafo, ¿cuántas opciones tiene? Conservarlo o venderlo. No me las digas. ¿Cuántas opciones? Te estoy preguntando un número. 2. Vean bien. Tres, profe. Ahora explícame cuáles son los tres. Repararlo y utilizarlo, Ya, repararlo y venderlo o ya, venderlo chocado. listo. Hay tres opciones. Construimos los perfiles de cada uno. Venderlo chocado. ¿Qué significaría? ¿Qué representaría? Términos monetarios estoy preguntando. Construyanme el flujo de venderlo chocado. Obtiene un ingreso de 1.100 unidades monetarias. Venderlo reparado. Un costo primero con la reparación y después un ingreso. Aquí ya voy a poner los números correctos. Costo negativo, ingreso por venta, 1.004. Por lo tanto, el flujo neto, ¿cuánto sería? Suponiendo que no se demoran un año en repararlo. Asúmala, hágala facilita. Lo 1100. mando al taller hoy día y me lo entregan a lo más en 4 días. Es decir, lo vendo la primera semana del año no calendario, pero el año en tránsito.
¿Cómo son estas dos opciones? ¿Venderlo chocado o venderlo reparado? Iguales. Igual. Ya, vamos a la otra. Un costo de 300 unidades monetarias para reparar. Ya, voy a escribir aquí. ¿Vale? Costo Un de año de uso. ¿Cuánto? Ahí tenemos un costo de operación de 1100, no, de 4100 unidades monetarias Ya, y un ingreso por venta de 1100 unidades monetarias. ya. Este sería el perfil de costos de operar el camión. ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Contra qué compararían esto? Contra vender el camión. No. ¿Contra qué? Contra el ingreso que obtuvimos del nuevo camión. No, no contra el ingreso. ¿Contra qué? El CAUE. Contra el CAUE que ya calculamos. Si usted calcula el CAUE en este caso, recuérdese, nos había dado 4.000, no me acuerdo el número, 4.423. Si usted calcula el CAUE de esto y lo hace, hágalo como quiera. Descuente eso primero, calcula el BPC, después lo lleva a un costo anual uniforme equivalente en el lapso de un año, eso le va a dar 3.330 pesos año. ¿Qué prefiere? ¿Incurrir en un costo de 3.300 pesos año o 4.300? Perdón, 4.400, que era lo que habíamos calculado? ¿Qué prefieren? 3330. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión? Vender el camión, Utilizarlo un año más. repararlo y utilizarlo.
¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya. Ese concepto, reitero, jóvenes, es tremendamente importante en el mundo empresarial, ¿ah? Que tiene que ver con la vida útil económica. Reitero, no es más ni menos que la frecuencia, cuando una empresa está y quiere permanecer en el tiempo en algún sector industrial, muy probable que deba ir reponiendo los activos. El concepto que hay detrás de la vida útil económica es justamente ese, encontrar aquella frecuencia en el reemplazo de activos que nos va a llevar a operar con un menor costo promedio anual, considerando el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, es tremendamente importante, por lo que veíamos hace un ratito, en el sentido que en la medida que usted logre dar dichos activos a un menor costo, la posibilidad de incrementar las utilidades será mayor. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Vamos con esta materia ahora. Tal como en la vida y en la economía lo tienen que haber visto, en el caso de los proyectos también existen relaciones. ¿Por qué les digo que se recuerden de economía? Porque tienen que haber escuchado el concepto de bienes sustitutos, bienes que son mutuamente excluyentes algunas veces, otras no, pero pueden ser mutuamente excluyentes, bienes sustitutos, bienes complementarios. Para mucha gente, el café con el azúcar, ¿qué tipo de bienes son? Complementario. ¿Qué significa eso? Que se deben consumir en forma conjunta para satisfacer una cierta necesidad. A mucha gente también el café y el té, ¿cómo son? Viene sustituto. Bienes sustitutos, es decir, en esencia, satisfacen una misma necesidad. Por lo tanto, hemos de optar por uno o por otro. En el caso de los proyectos de inversión pasa lo mismo. Hay relaciones entre ellos. Pueden ser complementarios, complementarios perfectamente, complementarios con una relación positiva, una relación negativa, pueden ser independientes o pueden ser mutuamente excluyentes. ¿Hay dudas? Y es lo que vamos a ver del cómo podríamos llegar a darnos cuenta. ¿Hay dudas? En No, el profe. concepto, en la idea, No, profe. miren, vamos al primer caso, proyectos perfectas o absolutamente complementarios. Miren, vean la tabla. Nos dan un proyecto A y un proyecto B con la disposición temporal de flujos. ¿Hay dudas? La inversión del A, los flujos que genera inversión del B. Que observan a una tasa del 10%. Cada uno de ellos tiene un van positivo o negativo. Negativo. Por lo tanto, por sí solos, son buenos o malos proyectos. Malos proyectos. Malos proyectos. Como se trata, basta mirar los flujos para darse cuenta que son proyectos bien comportados, significa en ambos casos que la TIR es menor que el 10. La TIR del proyecto A393, 6, menor que el 10. Por eso que el van es negativo. Sabemos que el perfil del proyecto, el perfil del van, es un mono así. La TIR de uno el 3, la del otro el 6, y la tasa mínima está por ahí, el 10. ¿Me sigue o no?
Sí, profe. Pero resulta lo siguiente, miren, la inversión total, 2 lucas, la suma, que hacemos el proyecto conjunto, la inversión 2.000, y los flujos, fíjense que es más que la suma. Si observan aquí, la suma de los flujos, 564. Pero resulta que el proyecto conjunto, 686. Hay una potenciación entre ellos, entre los proyectos. Calculamos el VAN al 10%, positivo, la TIR mayor que el 10, entonces, porque también es un proyecto bien comportado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si observan, el VAN de A es negativo, el VAN de B es negativo, el VAN del proyecto conjunto es positivo. Y se cumple esto. Los flujos del proyecto conjunto es mayor que la simple suma de los proyectos individuales. El VAN del proyecto conjunto es positivo y de cada uno por separado es negativo. ¿Qué proyecto haría? ¿El A, el B o el conjunto? El conjunto. El conjunto. ¿Y por qué? Por esto. Cada uno por sí solo es malo, pero el proyecto conjunto es bueno o es malo. Bueno, Bueno, ¿hay dudas? En este caso se dice que los proyectos son perfectamente complementarios o absolutamente complementarios. Un kiosco que solo venda diarios y revistas, otro kiosco que venda bebidas y cigarrillos. Cada uno por sí solo podría ser eventualmente un mal proyecto, pero cuando usted en el mismo kiosco tiene cigarrillos, diarios, revistas y bebidas, las ventas de lo uno terminan potenciando a los otros. El gallo que va por una revista o un diario puede que también compre un paquete de cigarros, y el gallo que fue por un paquete de cigarros puede que se lleve el diario o una revista que le interesó. ¿Entiendo, no? Se terminan potenciando y de allí que sean perfectas o absolutamente complementarias. ¿Hay dudas? no, profe. No, profe. Y se identifica por esto, ¿ah? Por esto, lo que vimos de los vanes y esto. Segunda opción, proyectos complementarios y hay una relación positiva. ¿Qué significa? Lo siguiente, a diferencia del anterior o del caso anterior, recuerden, los dos proyectos por sí solos eran buenos o malos. El anterior eran malos por sí solos. Listo. Y pasa una pequeña diferencia. Si usted ve el proyecto C, es malo. El D es bueno. Pero el proyecto conjunto es mejor que el mejor de ellos. ¿Me entiendo, no? Sí, profe. Cuidado aquí, uno podría confundirse con el otro. Con el caso anterior, a eso me refiero. En el caso anterior, no olviden, ambos proyectos por sí solos eran buenos o malos. Malos por sí solos. Eran malos. Ya, pero aquí hay uno de ellos que es bueno, entonces cuidado. Ocurre entonces que aquí hay un cierto grado de complementariedad. ¿Por qué? Porque al hacer el proyecto conjunto ocurrirá que el C termina potenciando al D. ¿Y por qué lo digo en ese orden? Porque el C bueno es malo, Malo. pero el D Es bueno. es bueno. Entonces pasa algo equivalente a lo que veíamos recién, pero no idéntico, cuidado, se me fue el lápiz. De nuevo aquí ocurre que el flujo del proyecto conjunto es mayor que la suma de los flujos. También se vuelve a cumplir que el VAN del proyecto conjunto es mayor a la suma de los VANes. Pero cuidado, uno de los proyectos tiene un VAN, Negativo. uno de los proyectos tiene un VAN, lo que marqué en el recuadro, Positivo. positivo. Hay dudas, aquí los proyectos son complementarios y hay una relación positiva. Uno de ellos termina potenciando al otro de manera tal
que el proyecto conjunto es mejor que el mejor de ellos. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Tercer caso. Me fue el... Proyectos complementarios, relación negativa. Cuidado aquí. De nuevo, se cumplen las mismas dos condiciones. ¿O no? Sí. El van del proyecto conjunto es mayor que la suma de los vanes. Uno de ellos tiene un van Negativo. Positivo. Está bien, si es cierto, si uno es positivo y el otro es negativo en este caso, pero el que yo estoy marcando tiene un van, Positivo. ya. La suma de los flujos de nuevo es mayor. Este número 644 es mayor que esa suma es 618. Pero ocurre lo siguiente, que el van de uno de ellos, o al revés, el proyecto es bueno o es malo. Malo. El F, Bueno. el E más F, Bueno. el conjunto, es bueno. Entonces, cuidado, cuidado. Aquí el proyecto conjunto es bueno, pero ¿es mejor que el mejor de cada uno en forma individual? No. ¿Cuál proyecto harían aquí? ¿El proyecto conjunto, el E o el F? El F. El F. ¿Por qué? Porque si bien, reitero, el proyecto conjunto es bueno, ocurre en este caso que el mal proyecto termina por despotenciar al mejor de ellos. El proyecto E despotencia al F. No lo hace un mal proyecto como proyecto conjunto, pero lo despotencia. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Aquí los proyectos, por el hecho de que el proyecto conjunto tenga un van positivo, nos lleva a pensar que son complementarios. Son complementarios. Pero la particularidad es que, a pesar de tener ese grado de complementariedad, uno de ellos termina por perjudicar al otro, al bueno. ¿Me entiende o no? Y aún así, el conjunto sigue siendo bueno. Por lo tanto, aquí hay que separar la paja del trigo. ¿Qué proyecto haría? ¿El E, el F o el conjunto? El F. El F. Proyectos independientes. ¿Qué significa que dos cuestiones sean independientes? Que la realización de una no afecta a la otra. La realización de una no afecta a la otra. Y en este caso, lo que ocurre es que todo es la simple suma. Esto ya sin darnos cuenta lo han ocupado. Cuando veíamos el van del proyecto financiado igual al van del proyecto puro más el van del financiamiento. Aquí pasa eso. El van del proyecto conjunto es la suma de los vanes individuales. El flujo del proyecto conjunto es la suma de los flujos de los proyectos individuales. Es decir, el uno no afecta al otro. Y aquí si observan, todo se obtiene por la suma. Ustedes suman los flujos, 618. 618 el conjunto. Ustedes suman los van, menos 128, más 87, menos 41. Es la suma de los van. En este caso en particular, ¿qué proyecto harían? ¿El G, el H o el conjunto? El H. El H. Y finalmente, que pudiera avanzar, y finalmente, si es que pudiera avanzar, proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué es lo que significa que sean mutuamente excluyentes? O hace el uno o hace el otro, no ambos. Pues
Fíjense, el proyecto I por sí solo es bueno o es malo. Bueno, El proyecto J por sí solo es bueno o es malo. bueno, Bueno, El proyecto conjunto es bueno o es malo. 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 Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo contrario a lo anterior. El van del proyecto conjunto es menor que la suma de los proyectos individuales. Los flujos del proyecto conjunto es menor que la suma de los flujos individuales. Se suma esos dos flujos, le da 672. El proyecto conjunto 604. Es decir, está matando el mercado. Se está disputando los clientes, si usted quiere, el uno con el otro proyecto. Por lo tanto, termina siendo un mal proyecto. ¿Cuál harían aquí? Ambos el por sí J. solos son buenos. Ah, El J es el mayor, en este caso el J. ¿Por qué? su van es mayor a Correcto. los demás. Tiene un mayor van. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Esto es importante, no para un proyecto individualmente, sino que cuando tenemos una cartera de proyectos. Hay empresas, hay gente, inversionistas, que se le pueden llegar a ofrecer una cierta cartera o conjunto o set de proyectos. Entonces, aquí debiéramos ir viendo las características que pudieran existir entre ellos, además de lo que vamos a ver a continuación. ¿Hay dudas hasta aquí? Profesor, tengo una consulta. En el primer caso que usted comentó, cuando era completamente complementario los proyectos, ¿Eh? cuando son completamente complementarios, es usual que, por ejemplo, una empresa que, en el ejemplo que usted ponía, que vende café, dependa también de la empresa que esté vendiendo té. Me refiero, que cuente con que la otra persona va a estar ejecutando el proyecto. No, pues aquí tú tomas los dos. Tú Ok, tomas o los sea, dos. sí, sí o sí, yo tendría que ser el Voy ejecutor a de decir una tontera. Hoy día, como tenéis que competir con los chinos, zapatos de proyecto A, zapato mujer. Proyecto B, zapato de hombre. Puede que cada uno por sí solo sea malo, ¿me entiendo, no? Sí, sí, correcto. Pero si usted fabrica a la vez zapatos de mujer y de hombre, podría ser un buen proyecto. ¿Me entiendo, no? Sí, sí lo entiendo, profe. Gracias. Pero tú tienes el mismo tipo, la misma persona, el mismo inversionista, la misma empresa, toman los proyectos. No son dos empresas distintas, dos razones sociales distintas. Ok, Y no ok. empecemos empresas coligadas, subsidiarias, no. Estamos hablando de una misma empresa que ejecuta los dos. Que si son distintas razones sociales, es un proyecto de cada una. Punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Entonces léanme esta lámina. A ver qué hacemos porque ya son las 8, ¿no? Y me voy a demorar unos 20 minutos en esto, por lo menos. Hacemos el recreo al tiro y volvemos con esto. Niños, Sí, niños, profe. y hagamos el recreo ahora. 15 minutos nos vemos.
Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito. Es decir, una empresa, un inversor, un grupo, eventualmente que está dispuesto a formar una sociedad de inversión y se van a dedicar a invertir en proyectos de inversión. Puede ocurrir que ellos tengan se les ofrezca, tengan una cartera de proyectos. ¿Cuál es la idea entonces? Saber discernir, saber discriminar cuáles son los mejores bajo tales y cuáles condiciones. De manera tal de ordenarlos, ranquearlos de alguna forma e ir disponiendo de los fondos para invertir en forma secuencial en ellos. Aquí yo les voy a mostrar un método que no es 100% efectivo. Que hay, y por lo tanto, las más de las veces nos va a llevar a la mejor asignación posible. Pero por la vía de la excepción podría ocurrir alguna cuestión circunstancial que pudiera permitir encontrar una mejor cartera, una mejor ordenación de proyectos que la que nosotros vamos a ver. No es lo frecuente. Las más de las veces, la generalidad de las veces, con el método, la mecánica que les voy a explicar, debiéramos llegar a la mejor asignación. ¿Hay dudas? ¿Y por qué? Porque no hay un hecho cierto. Hoy día, con el uso del Excel, podríamos jugar hasta encontrar la mejor cartera. ¿Sí? ¿Hay dudas? No, profe. Esto, obviamente, vamos a partir de una situación sencilla y después se puede ir complejizando. Y por lo tanto, aquí lo que nosotros vamos a hacer es al día de hoy, en forma atemporal, suponiendo que hoy día la empresa tiene una determinada cantidad de plata para invertir en proyectos y tiene una cierta cartera de proyectos que se le ofrecen. Y debe ser capaz de decidir en cuáles invertir y en cuáles no. Con algún criterio, obviamente. Esto se podría ir complejizando si lo hiciéramos de manera intertemporal, que si tuviéramos un horizonte de planificación más largo y empezáramos a ver, bueno, qué es lo que ocurre con las reinversiones y todo lo que haya que ir haciendo en el tiempo. Pero ahí se resuelve en forma conceptual, tal cual vamos a hacer aquí. Se puede complejizar la numérica y el cálculo, pero el concepto que hay detrás es único. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Entonces nos dan esta cartera de proyectos. Déjeme ver una cosa. Ya. Vamos a partir en una situación más sencilla. A pesar de lo que aquí dice, olvídense de esto por un instante. Olvídense de eso. ¿Ya? Olvídense de eso por un instante. Les ofrecen esta tabla con las características de los proyectos y vamos a esta parte. Tiene fondos ilimitados. Si usted se da cuenta, si quisiéramos invertir en todos ellos, se requerirían ¿cuántas lucas? 124.000. Listo. Y nos dicen fondos ilimitados. Es decir, tenemos los 124.000 pesos. Les pregunto, ¿en cuál de ellos invertiría? ¿En todos? ¿Por qué? Porque todos tienen un BAN positivo. Listo. Punto. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Ahora agréguele esa condición. Nos dicen que los proyectos B, C y D, estos tres, son mutuamente excluyentes. Y también lo son el F y el G. Si usted tuviera fondos ilimitados
entre B, C y D, ¿cuál harían? Si tuviéramos que elegir solo entre los 4, profe, o entre toda la lista. Estoy diciendo que 4, entre B, C y D. El B, profe. ¿Por qué? Porque tiene van superior. Y entre el F y el G, ¿cuál escogen? El F. Listo. Es decir, cuando los fondos son ilimitados, basta que nos fijemos en qué indicador, En el van. en el van. Si además tuviésemos relación de exclusión entre ellos, entre algunos de los proyectos, ¿qué indicador es el que debemos escoger? El van. El van. ¿Hay dudas? No, profe. Vamos ahora, fondos limitados. Yo les pregunto, si los fondos son limitados, ¿cómo trataría de usted asignar su presupuesto, sus lucas? ¿Qué concepto hay detrás en ese caso? Recuérdense los indicadores de eficiencia que conocen. Buscaría los mejores van. Cuando te dicen recursos limitados, significa que tienes una restricción de capital. Significa que las lucas son escasas. Por lo tanto, ¿qué indicador tratarías de? ¿Con mejor IBAN, profe? El IBAN. ¿Por qué? Porque nunca olviden, el IBAN de qué da cuenta de la rentabilidad por cada peso invertido. Entonces, a pesar de que los proyectos no sean duplicables, a pesar de que los proyectos no sean duplicables, si fuesen duplicables, habría que colocar solo las lucas en aquel proyecto que presente el mayor IBAN. Punto. Esta tabla de proyectos nos quedaríamos con uno. No tiene mucho sentido. Pero cuando estamos restringidos por capital, obviamente lo que usted trata de hacer es de rentabilizar cada peso invertido. ¿Y qué indicador es el que puede sustentar ese concepto y decisión? El IBAN. ¿Me entiendo, no? Porque recuerden, da cuenta de la rentabilidad o pesos de beneficio neto por cada peso invertido. Ahí usted le está sacando el mayor lustre a cada peso invertido. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recomponemos esta tabla calculando los IBAN. ¿Se acuerdan cómo se calcula el IBAN? ¿Sí? ¿Cómo? Van partido por la inversión. Aquí, ¿cuánto te quedaría en este? ¿Cuánto sería el IBAN? 0,1. 0,1. Listo. Ya. Entonces, cuando no hay restricción de capital, se ordenan por van y vamos asignando las lucas del mayor a menor IBAN. Y invertimos en todos aquellos que sean positivos, tengan un van positivo. Cuando hay relación de exclusión entre los proyectos, se rompe por la de mayor van. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas? Niños, No, ¿hay profe. dudas? Ah, No, no hay dudas, profe. ya. Entonces, como estamos restringidos por capital, vamos a una tabla en la cual tenemos calculados los IVA. Que no es otra cosa que el van partido por la inversión. Observen que no necesariamente el orden es el mismo. Aquí, en la columna 4,
están ordenados por van. ¿Cuál es el que tiene mayor van? 3.500. El I, que ha rankeado número 1. Después le sigue este con 2.100, que ha ordenado número 2, y así sucesivamente. ¿Hay dudas? No, profe. Después está calculado el IBAN y ordenados por IBAN. El 1, el 2, 3, 4, etc. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Listo. En esta tabla, aquí yo podría hacer una otra tabla, que es la que tengo aquí. Pero supongamos que no lo hicimos, no es necesario. Porque si estoy pensando, el hecho de tener la tabla completa no debiera distorsionar mi criterio. Los que están coloreados tienen que ver con la relación de exclusión. Estos que están celeste, esos tres son excluyentes entre sí, y los que están en un verde oscuro son excluyentes entre sí. Siempre lo primero que usted debe romper es la relación de exclusión. Es lo primero que hay que hacer. ¿Me entiende? Niños, Sí, profe. ya. Y esa se rompe por van. Por lo tanto, volvemos a mirar la tabla ahora. Y no se asusten por lo que ocurrió. Aquel que quedó rankeado número 1 era el proyecto D. Pero lo primero que debemos romper es la relación de exclusión por el van. Por lo tanto, entre B, C y D, ¿qué proyecto tomamos? El B. El B. Este se descarta, se descarta, se descarta, se descarta. Y entre el F y el G, ¿cuál tomamos? F. Descartamos G. Entonces, la tabla que está en la lámina que sigue, que no, ni siquiera la voy a mirar, es sacando estos que descarté aquí, que taché. ¿Me sigue o no? Sí, Y profe. Explicarle recalculando luego, el profe, que número. yo no entendí. ¿Por qué descartó Lo primero que se eso? debe discriminar es la relación de exclusión. Y eso se sigue haciendo por van. Punto. Entre B, C y D, ¿cuál tiene mayor van? El B, Listo, descarto los otros dos. Entre el F y el G. el F. Ah, ya entendí. Ya, Ya. gracias. Aquí, en la otra tabla están reordenados. Como descarté el que estaba número 1, este que era el número 2 pasa a ser el número 1. ¿Me sigue o no? Ese pasa a ser el 2, este el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Pero no voy a hacer esa tabla, voy a guiarme por, o si quiere ya, paso a la otra tabla. Entonces descarto CD y G. Y recomponemos la tabla, si usted quisiera. No hay por qué hacerlo, pero si quisiera, háganlo. Ahí está. ¿Se fijan? Desapareció el C, el D y el G. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Lo puede hacer en un Excel, en una planilla, hágalo como quiera, pero hágalo bien. Yo lo hago lo bruto, pero no hay problema. Ya lo bruto para mí es eso. ¿Qué es lo que significa? Si se dan cuenta aquí, todos los proyectos que nos van quedando tienen un van positivo. Se requerirían 101.000 pesos, 101.000 unidades monetarias, que no las tenemos solo 60. Acuérdese que la restricción de capital eran 60.000 unidades monetarias. ¿Me sigue o no? Esa era la disponibilidad de lucas. ¿Me siguen? Sí, profe. Yo lo hago la brutanteca. ¿Y cómo? De esta manera. Parto con 60 luquitas. Y empiezo a asignar, como los tengo ordenados por Iván, empiezo a asignar las lucas al de mayor Iván. ¿Cuál es el de mayor Iván? B. El B. ¿Cuánto requiero invertir en él?
5.000. ¿Cuánto me va quedando disponible? 55. Y paso al número 2. Salto al número 2. ¿Cuál está ordenado número 2? Ah, La. ¿Tengo las lucas suficientes para invertir en él? sí. Lo hago. ¿Cuánto requería? 10 luquitas. ¿Cuánto me va quedando disponible? 45. Salto al número 3. E. ¿Perdón? El E. L. Requiere, 12. me van quedando. 33. Salto al 4. K. Perdón. El K. Se requieren 9.000. 9.000. Nos van quedando 24. 24. Digan. H. Nos van quedando 21. 21. Después el I. El I. No, profe, no alcanza. No nos alcanza. me lo salto. Paso al otro. Para J. No sé, el 7J, sí. ¿Cuánto requiere? 6.000. Nos van quedando 15.000. El F. Nada. Por lo tanto, debiéramos invertir en BAEKHJF. ¿Cuánto nos sobró de capital? Nada. Nada. Listo. ¿Y cuál fue el criterio que ocupamos? Los ordenamos por Iván y fuimos asignando el dinero, el capital, a los de mayor Iván y en orden descendente. Si el dinero no alcanzaba para un proyecto al estar ordenado, ¿qué hacíamos? Lo saltábamos. Y seguíamos con el, valga la redundancia, con el siguiente. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profesor. ¿Hay dudas? Ya, hay una cuestión y que en este ejemplo pasa. Fíjense, producto de esto. Ahí hay un empate y aquí hay un empate. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Y yo los rompí arbitrariamente. No lo rompió por el van. No, no me estoy diciendo lo que yo hice, po. Yo, como soy adverso al riesgo, los rompí por menor inversión. No, da lo mismo como los rompa. Ese es el criterio. Pero estos empates nos podrían llevar a pensar en la existencia de óptimos alternativos. Y que en este caso lo hay. Y cuando digo óptimo alternativo, significa que hay otra cartera, pero que es igual de buena que esta. No es mejor, es igual de buena que esta, pero es otra. ¿Y cuándo pasa eso? Aquí con el I. Si en vez de haber asignado las lucas aquí al H,
las hubiéramos asignado al I, hubiéramos llegado a una cartera igual de buena, pero que no es esta misma, con el mismo van de la cartera. Por eso que les digo, las más de las veces, este pequeño método nos va a llevar a la mejor cartera. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, En profe. ese caso bastaba romper esto. Aquí saltábamos del del K al I de 27.000. Íbamos a llegar a un van total exactamente idéntico. Por eso se habla de óptimo alternativo. Significa que es igual que el que hemos encontrado. Vea la lámina para que le quede claro. ¿Qué fue lo que hicimos ahí a manopla? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ahí están las dos carteras. Esta fue la que encontramos nosotros hace un ratito, esta, pero había una opción, que era del del K, saltarse al de 27.000, al I, que nos daba la misma cartera. Perdón, el mismo van de la cartera, distinta cartera, porque aquí son proyectos B, A, E, K, H, F, J y aquí B, A, E, I, J. Con la misma inversión inicial y el mismo van total. ¿Hay dudas? Profe, en algún ejercicio tendríamos que hacer, por ejemplo, las dos opciones en este caso. No. Si te piden encontrar el óptimo, por lo que hicimos al principio, encontramos el óptimo y punto. Que hay un óptimo alternativo, eso te reitero, basta que hubieras mirado aquí. Ahí hay unos empates, entonces algo podría estar indicando eso. Que podrían existir, aquí existía, podrían existir óptimos alternativos. No es que deban existir, podrían existir. ¿Me entiende? Mejo, Sí, profe. ya. Ya no. Este ejercicio no lo vamos a hacer. Si quieren, tómenle una foto, los que puedan, que tengan un, ¿cómo se llaman? Un smartphone y traten de resolverlo después, les puede servir. Es similar al anterior, entonces tiene que aplicar el mismo criterio. Siempre se aplica el mismo criterio. Primero romper la relación de exclusión y luego calcular el IBAN e ir asignando las luquitas por IBAN. ¿Le tomaron fotitos los que pudieron? Sí, profe. Ya. Ahora les voy a explicar otra cuestión de criterio.
Olvídense de eso, ¿ah? Es para explicar otra cosa. ¿Se puede aplicar aquí también? Sí, claro. Pero olvídense de eso. Aquí, viendo esta tabla, ¿cuál es el mejor proyecto? Eli, El I. ¿Cuál le sigue? Cántenme un par de valores. ¿Cuál le sigue? L, la, Y así sucesivamente. ¿Estamos? A ver, démosle alguno más. 4, 5. Aquí rompí el empate, si se da cuenta, al soberano voleo nomás. Luca 3. Este parece que es el mayor, sí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta aquí? sí, profe. Sí, profe. Supongan que nos faltan lucas para invertir en todo ello. O no tenemos ni uno. Se requerirían 120, sería poco probable. No creo que un banco le preste toda la plata, pero no importa. Hagamos ficción. Y es para que entiendan el concepto que hay detrás. Banco Chile, Banco Estado, el BCI, el Itaú, y así sucesivamente para abajo. El Chile me la presta, puedo dar cifras absurdas, al 2% anual, este al 2,8, este al 3,1, este al 3,7, y por aquí algunos al, no sé, al 14. Alguna financiera o facto. Les pregunto, independiente cuánto sea, ya a ver, para ponerle un número, 27.000, supongan que el Chile nos presta 30.000, 28.000, 27.000, 30.000 y así va abajo. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Cuál es el mejor proyecto? Reitero la pregunta. Eli, ¿Con qué fuente de financiamiento lo financiarías? ¿Con qué banco? Con el Chile. Banco de Chile. Obvio. Ahí te van a sobrar unas monedas. Si se requieren 27 y te prestan 30, ¿cuántas lucas te sobran? 3. 3. Tomaste el crédito completo. Teníais los avales respectivos, las garantías reales respectivas y te prestaron los 30 palitroques. Te sobran 3 lucas. Esas 3 lucas, ¿a qué proyecto se las destináis? Al H. Ale, profe. Ale, ¿por qué Ale? ¿Cuál es el segundo mejor proyecto? L, El E. Pero te faltan lucas, te faltan 9 lucas. ¿Cómo completaríais las 9 lucas que te faltan? ¿En qué banco te endeudáis? El Estado, profe. En el Estado. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que al mejor proyecto se le debe asignar la mejor o la peor fuente de financiamiento. La mejor fuente. Es solo criterio. ¿Hay dudas? no, profe.
¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Con un cuidado. Recuérdese, la TIR, el gran atributo que tiene, la gran ventaja que tiene, es que nos da cuenta, acuérdese, cuando la definimos, de la capacidad máxima de endeudamiento. Una buena aproximación, no es exacto, pero una buena aproximación, capacidad máxima de endeudamiento. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Del proyecto o de los flujos del proyecto, como lo quiera decir, pero del proyecto al fin y al cabo. Entonces yo les pregunto, supongan aquí, ya vamos para acá para abajo con los créditos, le voy a poner un número cualquiera, estos que teníamos hacia el final, aquí supongan que la TIR, para ese proyecto, para el que está rankeado número 11 y para este, aquí la TIR, déjeme borrar esos puntitos suspensivos, ahí. Supongan que la TIR de este nos da el 10 y este el 9. ¿Me están siguiendo hasta aquí o no? Sí, profe. Ya. Y ya copó todas estas fuentes de financiamiento. Supongan que las copó y le va quedando esta. Le va quedando este, no sé, pero no debiera hacer tanta diferencia contra un banco, pero a ver, no sé, pues un banco muy chico. Bueno, algún banco o una financiera o un factoring. El factoring XX le prestaría el 14%. ¿Usted financiaría cualquiera de estos dos proyectos con esa fuente? No, profe. No, no. Sabemos que producto del financiamiento, y si es un factor ilegal, obviamente, vamos a poder hacer uso del ban del financiamiento, es decir, del escudo fiscal o la protección fiscal que ello permite. Pero claramente, aquí es muy probable que el ban del financiamiento termine siendo negativo. Por lo tanto, ya al ir viendo, además sería bueno tener información de la TIR, cosa de nunca olvidar que la TIR nos da una medida aproximada de la capacidad máxima de endeudamiento del proyecto. ¿Y por qué digo aproximada? Porque está el escudo fiscal, la ventaja tributaria. ¿Se acuerdan de la ventaja tributaria que eran los intereses por la tasa impositiva? Sí, profe. Entonces, aquí en el fondo, si la TIR es 10, significa que a lo más nos vamos a poder endeudar al 11,8, al 10,7, no sé, pero mayor que el 10, va a ser un poco mayor que el 10. Pero resulta que acá me estarían prestando las lucas al 14. ¿Me convendría financiar ese proyecto con esta fuente de financiamiento? No, profe. No. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, con esto vamos a terminar. Vamos a llegar hasta esta lámina. Pero es bueno que lo dejemos visto al tiro. Lean esa lámina, por favor.
¿Ya? Bueno, aquí lo que ocurre es que tenemos que distinguir entre lo que son los flujos reales y los flujos nominales. Y para esto, una vez más, se tienen que acordar de economía. Un flujo nominal tiene implícito dos efectos. El efecto cantidad y el efecto precio. El flujo real, por otra parte, solo contabiliza el efecto cantidad. Por lo tanto, en términos económicos, usted siempre debe trabajar con flujos reales. Siempre debe trabajar con flujos reales. Siempre debe trabajar con flujos reales. Cuando usted le dice, bueno, lo vamos a ver en el ejemplo, pero cuando a usted le dicen, la renta, tu renta, el 2021 va a ser 1.000 pesos, el 2022 va a ser 1.080 pesos, esas cifras están expresadas en pesos de cada año. Esos son flujos nominales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tienen implícito tanto el efecto cantidad como el efecto precio. Si usted no acompaña información, no se puede saber en qué periodo el individuo es más rico. ¿Y qué información es la que se requiere? La tasa de inflación. ¿Por qué? Porque aquí si yo comparo cifras nominales, yo digo, usted va a ser más rico el 2022. Su renta va a ser un 8% mayor. Cuidado. Pues si ahora le digo que la tasa de inflación del 21 al 22, dado lo que estamos viviendo, va a ser del 14%, yo le pregunto, ¿es verdad que usted el 2022 va a ser más rico? ¿El poder adquisitivo del dinero va a ser mayor o menor que los 1.000 pesos del 21? Va a ser menor. Menor. Entonces, cuidado. En economía siempre se debe comparar cifras reales. Si usted compara cifras nominales, puede cometer un error. No obstante, en evaluación de proyecto es indistinto, siempre que lo hagamos bien, el trabajar con flujos nominales o flujos reales. ¿Qué cuidado hay que tener? El trabajar, si trabajo con flujos nominales, debo realizar toda operación algorítmica, matemática significa eso, con la tasa de interés nominal. Si trabajo con flujos reales, debo hacerlo con la tasa de interés real. Los resultados son perfectamente equivalentes. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, veamos este ejemplo y hasta ahí llegamos por hoy día. Aquí tenemos dispuesta la relación entre la tasa de interés real y la tasa de interés nominal. Esto en tiempo discreto. En tiempo continuo, la relación es esta. Aquí, en tiempo discreto, la relación es multiplicativa. En tiempo continuo, la relación es aditiva. En donde IR, tasa de interés real, y N, tasa de interés nominal. Pi es la tasa de inflación. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Volviendo al caso anterior. Flujo nominal son pesos de cada periodo.
son pesos de cada periodo y por tanto tienen implícito el efecto quantum y el efecto precio. Los flujos reales se expresan en pesos de igual poder adquisitivo. Usted sabe que la tasa de inflación, cuando digo tasa de inflación significa que es positiva, le quita valor al dinero, por lo tanto disminuye el poder adquisitivo. Entonces, cuando usted trabaja con flujos reales, lo que está haciendo es trabajar con pesos de igual poder adquisitivo. ¿Cómo se hace eso? Trabajando en pesos de cualquiera, de algún periodo base. Que en el mundo real, aun cuando ni siquiera se diga, en general, por no decir siempre, usted va a encontrar que todas las evaluaciones de proyectos, siquiera sin decirlo, están hechas en pesos reales o en flujos reales. ¿Y por qué? Porque si quisiéramos trabajar con flujos nominales, además tendríamos que empezar a estimar las tasas de inflación. Y en economías turbulentas, Venezuela, Cuba, Argentina, Chile, según lo que está pasando con la convención y todo lo que puede llegar a ocurrir con las elecciones de diciembre, estimar las tasas de inflación puede ser un soberano embrollo. Hay dudas, hay un rango meta que tiene el Banco Central, que la tasa de inflación más o menos debe moverse entre el 2,5% y el 3,5%, y estuvimos muchos años alrededor del 3%. Buenísimo. Ya, por ejemplo, este año vamos a este mes con una tasa de inflación del 2,8%. Por lo tanto, no se va a cumplir el rango. Y si sigue la distorsión sociopolítica en nuestro país, tengan la certeza que la inflación se nos irá a las pailas. Si gana un gobierno de izquierda, la inflación va a ser galopante, peor que en Argentina. Tasas de interés en Argentina están en el 50% mensual. Tómenle molde. ¿Creen ustedes que ese país va a poder invertir? ¿Hay inversionistas interesados en invertir en ese país a esas tasas de interés? Entonces, vamos pensando, ya, vamos a lo nuestro. Aquí entonces les voy a mostrar que en términos de evaluación de proyectos es indistinto que trabajemos con flujos nominales o flujos reales. Entonces vamos a poner unos datitos y real, supongan que la tasa de interés real, el 8%. Y la tasa de inflación, el 10% anual. Aquí están expresadas ya en tanto por uno, pero esto debió haber sido informado tanto por ciento anual, tanto por ciento anual. Pasa lo siguiente. A través de la expresión 1, como estoy trabajando en tiempo discreto, año 0, año 1, 2021, 2022, 2020, 2021, como lo quiera ver, nos quiere encontrar el valor presente. Listo. Como aquí me dan los flujos, estos son 1.000 pesos, póngale número si quiere, 2021, 2022. Estos 1.000 pesos son 1.000 pesos del año 2021. Estos 1.070 pesos son 1.070 pesos del año 2022. Son pesos de cada periodo, pesos corrientes, pesos vigentes en cada año. Eso significa flujo nominal. El valor presente, como estamos trabajando con flujos nominales, debiéramos calcularlo a la tasa de interés nominal. Aplicando esta relación, la ecuación 1, para encontrar la tasa nominal, nos va a quedar que la tasa nominal es 1 más la tasa real, 1,08, por 1 más la tasa, lo paso multiplicando, 1 más la tasa de inflación, 1,1, y el 1 lo paso restando, menos 1. Y esa tasa nos va a dar que es el 18,8%. Verifíquenlo.
¿Les dio lo mismo? Niños, ¿les da lo mismo? Sí, profe. Ya. Entonces el valor presente sería 1000 más 1070 descontado a la tasa nominal por un periodo. Y eso nos da, hay que hacer ese número. $1900,67. Sí, me dio lo mismo. ¿Cuánto? 1900,67. ¿Eso? Sí, Sí, profe. Ya. Listo. Y ahora vamos a trabajar en pesos reales. Tenemos dos posibilidades, trabajar pesos reales del año 0 o del año 1. Cuando usted toma por base un año cualquiera, el flujo real coincide con el nominal. Como aquí estoy tomando pesos reales del año 0, los 1000 pesos nominales coinciden con los 1000 pesos reales. Análogo para el año 1. Cuando trabajo en pesos reales del año 1, los 1070 pesos del año 1 son, en términos reales, 1070 pesos también. Los que cambian son los otros. Y aquí tienen que recordarse el primer diagrama que vimos en el semestre, que era algo así. Y hablábamos de capitalizar, llevar a valor futuro, descontar, traer a valor presente. Esto cuando lo hacemos a tasas de interés. Cuando las mismas acciones se hacen a la tasa de inflación, se habla de inflactar o de deflactar. Inflactar, llevar a valor futuro. Deflactar, traer a valor presente. Como aquí estoy tomando por base el año 0, como estoy tomando por base el año 0, lo que debo hacer es convertir estos 1070 pesos del año 1 a pesos del año 0. ¿Y qué debo hacer? Deflactar. ¿Qué significa deflactar? Descontar a la tasa de inflación. Entonces, los 1070 los deflacto. ¿Qué significa? Los descuento a la tasa de inflación. ¿Alguien me hace ese número, por favor? $973. Listo. Y aquí ya no queda duda. Fíjese, ¿cuánto subió el sueldo? Si es que este fuese el sueldo, ¿qué porcentaje? Un 7%. ¿Me sigue o no? Sí, profe. ¿Pero cuánto fue la inflación? Un 10%. Por lo tanto, usted fue más rico, más pobre el año 1, o será más rico, más pobre el año 1 que el año 0, Más pobre. más pobre. Aquí está. ¿Cuánto? 27 pesos más pobre expresado en pesos del año 0. Aquí ya no hay duda en la comparación. Y el valor presente finalmente será, como estoy trabajando con flujos reales, descuento los flujos a la tasa de interés real. O da lo mismo, obvio. Segunda opción, trabajar en pesos reales del año 1. ¿Qué debo hacer? Convertir estos 1000 pesos en pesos del año 1. ¿Qué debo hacer? Inflactar. ¿Qué significa capitalizar a la tasa de inflación? Profe, en valor presente hice ese cálculo y no me da lo mismo.
Te tiene que dar lo mismo. Entonces este está equivocado. Es imposible que no dé lo mismo. Porque me dio 1885. No, es que entonces este valor está mal. Uno de los dos está malo, o el 1901 o el 973. Hay uno que está equivocado. A lo más vamos a tener un peso de diferencia por la aproximación, pero no más que un peso. Ya, pues, verifiquen, cabros, uno de los dos tiene que estar malo. Ah, lo que pasa es que aquí me equivoqué, perdón por niño. Pero como nadie está vivaracho, si dije, perdón, la tasa de interés real es el 8, no es el 10. Ahí tomé la tasa de inflación, no me di cuenta. 1,08. Ahí sí. ¿Cuánto les da? Sí, ahí me da bien. Listo. 1901. Ya. Y aquí fíjense de nuevo. Convertido a pesos del año 1, el año 0 usted ganó 1100 contra 1070 del 22. ¿Qué año fue más rico o será más rico? ¿El 0 o el 1? 0. 0, ¿Cuántos pesos? 30 pesos. Del año 1, eso sí, porque estamos trabajando en pesos reales del año 1. Aquí son 27 pesos del año 0, aquí son 30 pesos del año 1. Pero la conclusión no cambia. Finalmente, el valor presente, ¿cuánto nos queda? 1100 más 1070 dividido por 1,08. Flujo real, tasa real. ¿Y esto cuánto les da? 2091. Sí. 2091. O estas cifras que son iguales las veo distintas. Claro, tienen que ser distintas, porque estas dos están expresadas en pesos de qué año. ¿Cuál es el año base aquí? Año 0. Y esta, ¿en pesos de qué año está expresada? 1. Y uno. 1. Por lo tanto, dos posibilidades para que se den cuenta que es exactamente lo mismo. Inflácteme los 1.901 pesos. Capitalícelos a la tasa de inflación por un periodo. ¿Cuánto le da? ¿1901 por 1,1? $2091. O deflacte los 2.091. Llévelos a pesos de igual poder adquisitivo que en el año 0. Quítenle la inflación, la variación de los precios. 2.091 dividido por 1,1. ¿Cuánto le da? 1901. O sea, 1900. Listo. Por lo tanto, aquí estamos concluyendo que es indistinto trabajar con flujos nominales o flujos reales en evaluación de proyectos, en la medida que lo hagamos bien. ¿Hay dudas? No, profe. Hasta aquí llegamos por hoy día. Nos vemos el próximo miércoles. Hay control. Chao, jóvenes.